La Corte Constitucional del Ecuador rechazó la propuesta de modificación del artículo 354 para aprobar la creación de universidades y escuelas politécnicas sin requerir informes previos vinculantes ni procesos de planificación por parte del Estado. Este dictamen coincidió con el interés de contar con una universidad estatal en la provincia de Morona, Santiago. El abogado Iván Cárdenas, en una entrevista, comentó las implicaciones de este dictamen de la Corte Constitucional de nuestro país. Bueno, en el contexto de lo que el día martes me parece que fue la presentación o la entrega oficial por parte de la SPOSH de los estudios técnicos que viabilizan la creación de la Universidad Pública de Morona Santiago, donde hubo un acto público convocado por el asambleísta Jarín, y luego otro acto público horas más tarde, auspiciado por SPOSH, en donde estuvieron los alcaldes de Morona y me parece que autoridades de Sucúa. Justo ese día, la Corte Constitucional publicó una sentencia o un dictamen. Resulta que en abril del año 2025, una persona había solicitado el dictamen de la Corte Constitucional para efectos de la aprobación de una reforma parcial al artículo 354 de la Constitución de la República. Esta norma constitucional regula sobre la creación de las universidades y exige la presentación y la realización de una serie de informes previos que permitan finalmente a la Asamblea Nacional la creación de las universidades. La propuesta de reforma parcial era de que solamente para crear las universidades y escuelas politécnicas tengan exclusivamente como requisito la aprobación de la Asamblea Nacional y evitar que se requieran los informes que detalla el artículo 354 de la Constitución de la República. La Corte Constitucional ha negado esta posibilidad de reforma parcial, es decir, para crearse universidades deben seguir generándose todos los informes. Ahora, con el contexto, lo que entregó la SPOSH es el primero de los varios procedimientos que se tiene que cumplir para la creación de la universidad. Con ese informe de la SPOSH, que es un informe del gestor que establece la supuesta viabilidad técnica académica para la creación de la Universidad Pública de Morona Santiago, tiene que pasar luego al CES, luego al CACES y finalmente tiene que obtener un informe previo favorable que determine que esa propuesta de creación de la universidad está a tono y dentro de la planificación que tiene el gobierno nacional como parte de sus prioridades en el ámbito educacional y social. Y además necesitan algo adicional. Es menester que exista la certificación presupuestaria de los recursos necesarios para la creación de su universidad. En la propuesta de la SPOSH debe determinarse de qué forma es el financiamiento público y a través de qué mecanismo será el financiamiento privado de la universidad pública. En definitiva, la Corte Constitucional ha señalado que para crear las universidades deben seguirse cumpliendo con los informes que establece el artículo 354 de la Constitución de la República y además de la aprobación de la Asamblea Nacional, constar con una regulación en cuanto a un financiamiento sólido. Y aquí llama la atención. El gobierno nacional, nosotros vemos a través de su política social con un recorte permanente de presupuestos para el ámbito educacional, para el ámbito social. En la proforma y en el presupuesto del año 2026 hay un recorte de al menos 50 millones de dólares al presupuesto para las universidades. Entonces no encontramos lógica de que se vaya a permitir la creación de universidades públicas con financiamiento público. ¿Favorece o perjudica a los intereses de tener una universidad estatal acá esa resolución de la Corte Constitucional? Lo que ha hecho la Corte Constitucional simplemente es decirle que no hay cómo crear una universidad solamente por intervención de la Asamblea Nacional creando la ley
de estas universidades. Tienen que seguir el mismo procedimiento. Lo que están haciendo ahora en ese procedimiento, lo que ha hecho con la entrega del SPOSH, como les dije, es el primer paso. De ahí tienen que seguir cumpliendo otros pasos, obtener informes a esos estudios, aprobación de informes previos favorables para que con todo ello vaya a la Asamblea Nacional. Es decir, lo que ha señalado la Corte Constitucional es que debe seguirse el procedimiento que está reglado en la ley y en la Constitución para crearse las universidades. Mientras se entregó los expedientes, se anunció que la SPOSH facilitaría sus instalaciones, su infraestructura para que la Universidad Estatal Morona Santiago arranque ya con sus actividades. ¿Cómo afectaría esta resolución de la Corte? A ver, no le afecta en nada la resolución de la Corte al procedimiento que están haciendo. Lo que posiblemente los asambleístas que quisieron o quieren abanderarse de este proyecto, que es un proyecto de mucha gente y es una ilusión de toda una provincia, es que pensaron que una vez obtenidos los informes del SPOSH ya van directamente a la Asamblea Nacional para contar con los votos y aprobar. Cuando lo que les está diciendo la Corte es que si quieren crear una universidad, lo que tienen que seguir es el mismo proceso que hasta ahora está arreglado. Ya no hay cómo saltarse, como es lo que pretendían. Ahora, respecto a la infraestructura, uno de los requisitos, entre varios, fundamentales que debe tener el estudio técnico académico de viabilidad que debe dar la entidad gestora, en este caso la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, SPOSH, es garantizar que la nueva universidad va a tener su infraestructura. Puede ser propia, puede ser infraestructura compartida. El rector de la SPOSH decía en sus declaraciones, y me imagino que eso está en el estudio que presentó la SPOSH, es que ellos le van a facilitar, no sé, mediante préstamo, comodato o arrendamiento, las instalaciones del SPOSH para el funcionamiento de la nueva universidad pública en caso de crearse para Morona Santiago. Pero el señor rector indicaba lo siguiente: no es que los alcaldes de Sucue y Morona han donado los terrenos o los municipios de sus cantones. La SPOSH es propietaria de los terrenos y en los estudios técnicos indican que es la SPOSH es de la que está donando los terrenos que tienen en Sucue y los terrenos que tienen en Morona para efecto de que ahí funcione la infraestructura de la nueva Universidad Pública en Morona Santiago. Y él llamaba la atención a los alcaldes de Sucue y de Morona, porque es donde van a estar las sedes en caso de crearse, de que no solamente es cuestión de habilitar las vías como lo están haciendo y como han declarado los alcaldes, sino que tienen la obligación de gestionar los recursos necesarios para que comience a construirse en esos terrenos la infraestructura necesaria. Entonces, nosotros vamos viendo que puede que el estudio técnico, académico, educativo de la SPOSH pueda hacer que tenga sustento en lo académico y educativo, pero al parecer comienza a tener no una consistencia en cuanto a la infraestructura. Lo ideal es que la nueva universidad pública de entrada cuente con una infraestructura pública, y ahí es el papel, ahora sí, de las autoridades de Morona Santiago que, si es que creen que se va a crear, de unirse para efectos de obtener los recursos necesarios. Y ahí viene una contradicción con el gobierno nacional. Hay recortes presupuestarios para la educación pública, pues yo no sé de dónde van a sacar recursos para crear más universidades si la tónica del gobierno es reducir los recursos para la educación superior pública.